Buenas tardes amigos de YouStream, esperamos que este video se pueda dar. Hemos tenido problemas para poder colocar videos el día de hoy en YouStream, se nos cae la comunicación, pero estamos tratándolo en la parte del video que lo tenemos en el master y de ahí podemos confeccionamos los videos que hacemos diariamente. Estamos publicando en YouTube aproximadamente unos 2 videos en promedio o un video por día. Ya tenemos más de 400 y este último mes hemos puesto bastante énfasis en publicar videos con temas específicos del espiritismo, enfatizando en la doctrina, en la parte doctrinaria. ¿Por qué me pregunta Alfredo si recibí los buenos fluidos, los buenos espíritus? Usted es un medium, usted tiene que saber las cosas esas, usted las percibe ya. Dígame. Alfredo es un medio muy bueno, me lo ha demostrado. Él percibe cosas, me las dice, las comparte conmigo. Eso me ayuda. Ok, si hay alguna pregunta con lo de la energía, es muy fácil. Yo tengo unos artículos sobre eso. No discuta con nadie, menos con los metafísicos, porque ellos no tienen argumentos. Lo digo, si hay algún metafísico que me está mirando, ustedes no tienen argumentos. No hay forma de sustentar ni nada de lo que dicen, ni de la quinta, ni de la sexta, ni la quinceava dimensión. Eso no existe. No creemos en decretos, porque los decretos te establecen pactos y te establecen violación a tu libre albedrío, al libre albedrío de los demás. O sea, no son conceptos de que me van a explicar un desdoblamiento, yo veo un video de 2 horas, pero verán y cómo es el procedimiento, dónde yo consigo la información. Cuando yo te hablo de los sueños, yo voy al Item 400, el libro de los espíritus. Todo está por escrito, nos lo dijeron los espíritus, todo lo que es espiritual lo tenemos ahí. Aquellas personas que dicen que yo soy angelólogo, y se van por ahí y empiezan a hacer una serie de cosas y a dar la vida dándole predicciones a los seres humanos. Y eso está por completamente en desacuerdo con lo que el espiritismo promulga y enseña. Porque el espiritismo no enseña la adivinación. Y ningún espíritu de un nivel espiritual alto, que es un espíritu que es ángel, que es un espíritu puro y perfecto, se dedica a la adivinación. Cuando una persona viene por ahí y te vende hasta libros diciéndote a ti que te puede decir a ti lo que te va a pasar y todas las cosas, porque se comunica solamente con los ángeles, está mintiendo. Porque en el mundo espiritual, los ángeles no se dedican a eso. Nunca jamás un ángel te va a decir el futuro de algo que tú vas a tener, porque ellos respetan las leyes morales y las leyes naturales que Dios ha establecido. No hay adivinación en el espiritismo. No se puede ir ni al pasado ni al futuro. Al presente hay que vivirlo. Y solamente con nuestra experiencia, nuestra intuición. No con información del pasado. Eso es como copiarse en el examen. O con información del futuro. Eso es también copiarse en el examen. Privilegios que tienen personas que creen que tienen sus propios y solamente piensan en ellos. Una persona que te habla de esas cosas, lo primero que tiene es una situación de orgullo y egoísmo increíble. Porque cree que todo eso que le está ocurriendo es porque son exclusivos. Ellos son los únicos que tienen el derecho a tener acceso a esa información. Entonces ahí empieza lo que es el egoísmo y el orgullo. Hay que empezar a trabajar con eso. Pero ¿por qué tú tienes que tener esa información? ¿Tú solo? ¿Qué te hace diferente a ti? No, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido. ¿Y por qué? ¿Pueblo escogido por qué? Si Dios no tiene pueblos escogidos. No, porque la iglesia se va a ir al cielo y va a ser levantada y va a venir un arrebatamiento y Jesús va a venir a buscar a su iglesia. ¿Y por qué? Porque Dios va a hacer una separación sobre esas tan grande y va a matar y va a matar y a consumir a millones, 2/3 partes de la humanidad, que en este momento seríamos por el 2.500 millones de habitantes, 5.000 millones de habitantes. Los va a sacrificar porque no se portaron bien. Entonces perdió el tiempo de Dios en la creación. Eso no tiene lógica ni razón. Usted es una persona inteligente y le dicen a usted una barbaridad como esa.
Primero, que Jesús no tiene por qué regresar, porque Jesús es espíritu puro y perfecto. Y los espíritus puros y perfectos, según el espiritismo, no reencarnan nuevamente. ¿Y para qué va a reencarnar nuevamente Jesús? Para darte el mismo mensaje que nos dio, que es este mensaje, que es el que te ayuda a ti a adelantar el espíritu. ¿Qué otro mensaje te puede dar Jesús? En una encarnación nuevamente. Vamos a ponerlo así. Aquellos que son muy religiosos. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Hijo, ¿cuál fue? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, ¿verdad? Y eso se reduce a ser mejor hoy que ayer. Y mañana mejor que hoy. De lo que ha sido hoy. Y eso te lleva a ti a amar a los demás como te gustaría también a ti. Ese es el mensaje de Jesús. ¿Cuál fue el otro mensaje de Jesús? Vamos a ver. No hay más ningún otro mensaje. No hay más ningún otro mensaje que Jesús no haya traído. Y por eso lo crucificaron en una cruz. Lo mataron con un vil ladrón. Y nadie lo defendió. Ni los mismos discípulos. Imagínate, nadie defendió a Jesús. Y después daban hasta la vida. Le quitaban la vida por el nombre de Jesús. En las grandes cruzadas. En la Inquisición. Dañina Inquisición. Maldita Inquisición. Justificando algo que no se podía justificar. Vamos a hablar hoy de un tema muy lindo, hermoso. Y es tan contundente que si tú no sales de aquí con esta enseñanza, has perdido el tiempo. Se llama la expiación y el arrepentimiento. Bien importante que tengamos este punto claro. Son las 6:33. Me imagino que me voy a durar una hora pero me voy a embollar con muchas de las cosas y vamos a estar preparados. No voy a poder mirar lo que está pasando en el chat, pero le pido a los que están en el chat que puedan poner atención para que puedan hacer preguntas relacionadas a esto al terminar el tema. Expiación y arrepentimiento. ¿Dónde aparece eso? En el libro de los espíritus. Usted puede buscar eso en el item 990 del libro de los espíritus. 990. El libro de espíritus tiene 1019 preguntas. La 990 empieza con esto y llegamos hasta la 1000 y pico. Ahorita te digo a dónde quedamos. La pregunta 990 que preguntó Kardec a los espíritus. El arrepentimiento tiene lugar en el estado corporal o en el espiritual. Carlos Javier, ¿qué es lo que tú dices? El arrepentimiento se logra en el estado corporal, o sea, en tu cuerpo, o se logra en lo espiritual. La contestación de los espíritus. En el estado espiritual. No obstante, también puede tener lugar en el estado corporal. Cuando comprendéis correctamente la diferencia entre el bien y el mal. ¡Oh! ¡Eureka! Información nueva. Calentita. Saliendo del horno. Pan nuevo. Pero no dicen los cristianos que con solamente arrodillarse y pedirle y decir que Jesucristo es el Señor y que fue crucificado y que fue levantado entre los muertos y fue resucitado, que ese es el arrepentimiento y que con eso eres salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, en el mundo espiritual eso no existe. Eso se lo inventaron los hombres. Dicen los espíritus que es en el estado espiritual. Cuando yo vi esto la primera vez dije, Laura, el arrepentimiento no es aquí, es allá. Eso te abre muchas puertas, amigo, para que te des cuenta de la responsabilidad que tenemos los medios de coger un espíritu que es obsesor y logremos llevarlo al arrepentimiento. Es más, yo diría que cuando eso ocurre, que tú llevas un espíritu al arrepentimiento, tiene que haber fiesta en el cielo. Te preocupaste por nosotros que estamos aquí, perdidos en el espacio. Mira cómo funciona esto. La 991. ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado espiritual? Ok, está bien. Estamos diciendo que donde tú obtienes arrepentimiento no es aquí, es allá, en el mundo espiritual. Que no es allá, es aquí. No confundamos eso. El mundo espiritual que se tiene constancia en el espiritismo y los libros codificados es el mundo espiritual que está alrededor nuestro. No es no solar, ni es el umbral. O sea, que los que están viendo esto por primera vez, eso es erróneo, eso no es parte del espiritismo, eso no es espiritismo, pero que lo dijo Chico Xavier y lo dijo Emanuel, están incorrectos. Velo, no Emanuel, lo dijo
André Luis no. Primero, André Luis no era espiritista. Eso lo aceptan los mismos brasileños. Porque eso yo me lo aprendí cuando yo oí una conferencia de ellos. Nosotros sabemos que André Luis no es espiritista. Si salió del umbral que él mismo creó, una idea que él mismo creó, y se creó una ciudad que él mismo creó, y cambia los conceptos que ya están establecidos, que Dios ya había dado y lo había validado por medio del método Kardec, Allan Kardec, que son los 5 libros, y él lo quiere cambiar con un concepto de un sueño que él tuvo. Y que de momento de un espíritu que salió del umbral, de lo más bajo, ¿ah? Se convirtió en un espíritu de la manera que estaba dando libros y cambiando todo el concepto de los espiritistas, del espiritismo. No le esté malo a las personas que yo digo eso. Yo no estoy criticando, yo estoy corrigiendo para que las personas sepan en contexto de dónde salen las cosas. Es más, André Luis, hay evidencia que no hay, pero no hay evidencia que le haya existido. No hay evidencia de que le haya existido como doctor. Y utiliza un seudónimo. Usted haga un análisis, vaya al internet. ¿Quién era André Luis? Se va a encontrar con muchas cosas. Y hoy dicen que él, el venerable André Luis, que está en una comuna o en una colonia donde recibe los espíritus obsesores y él se encarga de ellos. Pero eso no es lo que dice el libro, los libros codificados. La 991. ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado espiritual? O sea, ¿qué consecuencias hay para que eso ocurra allá? El espíritu contestó: el deseo de una nueva encarnación para purificarse. ¡Wow! Que donde estamos jugando pelota es en el mundo espiritual, no es aquí. Aquí nosotros damos el resultado del laboratorio de la vida. Pero donde se juega la vida es allá arriba. ¿Y por qué? Porque los espíritus tienen libre albedrío. De la misma manera que están encarnados con libre albedrío, en el mundo espiritual van con libre albedrío. El que me venga a decir a mí que un homosexual que viene confundido es no, mismo. Si donde se bate el cobre es allá. Y si el espíritu no está moralizado, en el momento que va a encarnar en un cuerpo de hombre o de mujer y se comporta como homosexual, es porque de allá lo enviaron así para que pudiera resolver ese problema acá. Pero te voy a explicar más adelante. El deseo ¿por qué se maneja en el mundo espiritual? Por el deseo de una nueva encarnación para purificarse. El espíritu comprende las imperfecciones que le impiden ser feliz. Por eso aspira a una nueva encarnación, una nueva existencia en que podrá expiar sus faltas. Él sabe en el mundo espiritual: ay, pero ¿cómo está mi papá? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi hijo? Me lo mataron. Él está en donde tiene que estar. Él está aprendiendo de qué tiene que hacer en la próxima encarnación. Nosotros estamos sufriendo la pérdida de ese hijo, obviamente, pero aprendemos de que él va a estar disponible siempre y que podemos apapucharlo y podemos abrazarlo y podemos estar con él en todo momento. Pero él está en un momento, pero él encarna nuevamente. Eso no es nuestro problema. Pero ¿cuándo lo va a hacer? No es nuestro problema. Cuando se determine que sea así por el mundo espiritual. Porque él está en el proceso de evaluar todo lo que él vivió antes de esta encarnación y esta encarnación para decidir qué es lo que va a hacer la próxima. ¿Y por qué propósito? Porque él ya sabe en el mundo espiritual que para él llegar a ese lugar donde ahí es perfección, donde él quiere estar ahí para estar feliz, necesita la encarnación para limpiar y expiar sus faltas. Oh, entonces no se llama entonces, es expiación y no es redención. O sea, que redención es simplemente que venga Jesús por su sangre y te salvó y te quitó los pecados. Sí, así es que el mundo espiritual reza, de que no hay redención. Eso se lo inventó, lo de la redención se lo inventaron las religiones, y el mismo espiritismo religioso quiere hacer ver que la función de Jesús es de redención, de redentor. Por eso es que juegan con Jesús de la manera que ellos quieran, diciendo que es una excepción a la regla, que era perfecto y que no era perfecto, y que lo veneran, y que cuando se presentan a hablar de Jesús, del Maestro Jesús, y hacen una pleitesía de Jesús como si Jesús fuera Dios. Y entonces, más que eso, que los mentores que hoy día tienen en Brasil son enviados por Jesús. Y que ellos están aquí porque Cristo, ellos hablan de Cristo los envió. Pero entonces, ¿cómo es posible que Jesús, a un nivel espiritual, como Él está, puede equivocarse con la codificación?
Esa información a mí me vino de los espíritus hace como un mes y medio. Se lo dije a Omar, estaba hablando, Omar, mira esto, hace 2 días. El espíritu me dijo claramente, enfatiza, Frank, que la gente sepa que cualquiera que hable del mundo espiritual, que diga que es espiritista, que en base a los libros codificados de Allan Kardec, no puede equivocarse. No puede decir una cosa por allá cuando acá se está diciendo otra cosa por escrito. Cuando acá los libros codificados fueron verificados por Kardec, fueron puestos en evidencia, poniéndose ¿cómo se llama? A la apuesta de que diferentes lugares pudieran certificar y verificar lo que se estaba diciendo, para que nadie viniera a decir que eso fue una opinión personal. Eso fueron por muchos espíritus y en diferentes centros. En ese momento, allá en Burdeos y allá en Francia, donde estaban ellos haciendo este proceso, en diferentes lugares ellos se encargaron de apostar allí espíritus o medium para que ellos corroboraran lo que se estaba diciendo. Entonces ahora vienen espíritus y vienen expositores y vienen una fuente solamente a cambiar los conceptos que estaban allí expuestos, verificados por Kardec, establecido como claramente el mensaje espiritual de Dios por su palabra, que viene de millones de años a que viene a ser cambiado por un solo espíritu. Yo no estoy venerando aquí a espíritus. Lo que quieren a Emmanuel lo aman muchísimo porque es un espíritu que habla muy bonito y es muy sensible. Es un espíritu lindo, es un espíritu, pero está erróneo en la parte doctrinaria. Entonces, ¿cómo es posible que me digan que Jesús decidió que Emmanuel viniera y Emmanuel se equivoca con lo que dice el mundo espiritual? Si lo que es del mundo espiritual, que es lo que nosotros reconocemos que es las leyes naturales, que es lo que verdaderamente existe en el espiritismo, viene de los libros codificados. No de nada que haya escrito Emmanuel, ni nada que haya escrito Chico Xavier, ni Divaldo Franco, ni Johanna de Angelis. Ellos son opiniones. Y ellos pueden aportar a eso. Yo estaba diciendo y estoy publicando nuevamente lo que es mi psicografía del amor universal. A mí me tocó muchísimo. Inicialmente yo dije, y puse hasta en el mismo video, bueno, yo lo pongo ahí, y si lo corrobora, después el espíritu me dijo, si todo lo que se hace en una psicografía, Tereval, tú haces tu psicografía, o María Romero hace su psicografía, o Omar Galindo, o cualquiera que haga una psicografía, y esa psicografía está en concordancia con lo que dijeron los espíritus, eso es parte del espiritismo. No hay por qué tener temor y que venga cualquiera, no, pero que no se sabe quién te dijo eso a ti, eso no es importante. Lo importante es el mensaje, la esencia del mensaje. Y cuando usted ve que se habla del amor universal y se habla de la participación de los espíritus superiores, que son los espíritus guía de cada uno de nosotros, y nos habla un procedimiento que es arrónico con lo que ellos hacen, eso es parte de la codificación. Se constituye como parte del espiritismo, se puede enseñar. Ahora, si yo en esa psicografía expongo cosas que están fuera de lo normal, por ejemplo, decir que el alma retrograda, que el alma degrada, y lo pongo en un libro, como hizo Manuel y lo hizo Chico Xavier, eso yo tengo que refutarlo porque eso no está en la codificación. Porque el alma nunca retrocede, ni decae, ni cae. No le busque 5 patas al gato porque allí se cae la caída del espíritu. Y lo justifica, no solamente lo dice ahí, lo certifica diciendo en la próxima, la 249. La 248 dice que es caída del espíritu, la 249 te dice que eso aplica a los espíritus puros, que están en un nivel alto, el nivel espiritual. Y después te vas al libro el Camino de la Luz y te dice que Jesús degradó de siendo un espíritu puro y perfecto. Entonces vino a encarnar. Pues entonces estamos hablando que Emmanuel no se ha equivocado. O sea, Emmanuel no se equivocó o no supo explicarlo. Él supo explicarlo y sabe lo que él quiere. Y él sabe lo que quería presentarle a los espiritistas. Y nos toca a nosotros evaluarlo. Si eso es correcto o no. No hay caída del espíritu. No hay retrogrado del espíritu. Caída del espíritu es que si estaba en este nivel, en una encarnación y viene otra encarnación, puede subir, porque si hizo bien, pues le toca subir, o puede quedarse igual. Pero no puede ir para atrás nunca. No puede caer. Nunca va a haber una caída del espíritu. Eso lo predicó en esas palabras, caída del espíritu, el señor Rothstein. Esto que está aquí. Y esto es apócrifo. No autorizado por los espíritus. No autorizado por Allan Kardec. Desautorizado públicamente. Por escrito en el tiempo de Kardec. Esto no es que uno se lo inventó. Este señor fue desautorizado por completo por esas posturas. Entonces, vamos a seguir con esto. Está bien interesante.
¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado corporal? Obviamente es avanzar desde la vida presente. O sea, primero dijimos cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es las consecuencias del arrepentimiento en el estado corporal? Ahora vamos al cuerpo. Avanzar desde la vida presente, si se tiene tiempo de reparar las faltas, cuando la conciencia formula un reproche y señala una imperfección, siempre se puede mejorar. No se habla de retrogrado del espíritu, no se habla de irse para atrás, sino que se dice de avanzar desde la vida presente si se tiene tiempo de reparar las faltas. Cuando la conciencia... Ahora, si no tiene tiempo de reparar las faltas, ¿qué pasa? Se detiene, no se cae. Quiere decir que está contestada la primera pregunta y la segunda pregunta. Muy importante que lo tengan bien claro en su mente, bien claro, de que ¿dónde venimos nosotros a estar adelantando el espíritu? O consecuencia, o sea, ¿cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado corporal? ¿Y cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado espiritual? Y el arrepentimiento, ¿tiene lugar en el estado corporal o en el estado espiritual? La 990 es la que pregunta Carles. La segunda dice, en el estado espiritual es cuando tú tienes el deseo de tú seguir, que reconoces que haciendo el bien es lo correcto. Por eso es que cuando tú le dices a un espíritu que está en el mundo espiritual, tú ves la luz y él dice sí, y tú dices, tú puedes llegar allá. ¿Y cómo? Arrepintiéndote. Entonces ahí le llega a él en ese momento la revelación de sí, yo me tengo que arrepentir para poder llegar a la luz. Y hay una transición en el mundo espiritual. Quiere decir que ese espíritu, mientras no pase por ese proceso, ese análisis mental, se queda estancado. Hasta que alguien se lo diga ya. Me imagino que es así. Ok, vamos a los 992 en estado corporal, porque tiene que venir y tiene que reparar eso en el cuerpo. Entonces, no hay hombres que solo poseen el instinto del mal y son inaccesibles al arrepentimiento, dijo Kardec, preguntó. No hay hombres que solo poseen el instinto del mal, o sea, que vienen a hacer mal, que vienen a coger, a explotar a esos niños, que vienen a decapitar a las personas, y es una maldad increíble. Y no quieren arrepentirse. O sea, no van a tener ellos oportunidad de arrepentimiento. Mira lo que dijo el Espíritu. Dijo, te he dicho que se debe progresar sin cesar. ¿Qué dice el Espíritu? Le dice a Kardec, te he dicho que debes progresar sin cesar. Todo el tiempo es progreso. No es para atrás, no es para que caiga el espíritu, para progresar. Aquel que en la vida solo posee el instinto del mal, habrá de poseer el del bien en otra. Por eso, renace muchas veces, pues es necesario que todos avancen y lleguen a la meta. Conforme a su deseo, algunos lo harán en un tiempo más breve, otros uno más prolongado. Aquel que solo posee el instinto del bien, ya se ha purificado, pues ha podido tener el instinto del mal en una existencia anterior. Quiere decir que cuando usted, Carlos Javier, dice, Fran, yo me gusta el espiritismo. Sigue por ahí, Fran. Me siento bien, hago bien. Tereval, me gusta lo que estoy haciendo, yo estoy haciendo el bien, me siento bien. ¿Qué quiere decir? Que ya tú venciste el mal en otra encarnación. Ya tú no tienes que pensar en eso. Entonces, lo que piensan las personas que dicen de la retrogradación del espíritu, no le importa estas reglas espirituales. Miren lo profundo que llega a las ramificaciones de lo que tú decís que el alma retrocede, violando estas reglas. Que cuando ya tú pasaste el mal y estás en el bien, ya no vas para hacer mal nuevamente, sino que tú vas a seguir reencarnando en bien, en bien, en bien. ¿Y qué más te dice? Este es bien lindo, hasta ahí te truje chencha. Yo tengo problemas con mi computadora, disculpe. El 994, ¿verdad que te dijo esa? ¿verdad? Cuando es perverso, lo que sea, y no mejora, si no toma la decisión de mejorar, se queda igual. Hasta que llegue el momento que lo haga. ¿Qué dice? Vamos a resumir la pregunta de Caldera. 994 dice que el hombre perverso que no ha reconocido sus faltas durante la vida, lo hace siempre después de la muerte. O sea que el arrepentimiento hemos dicho que es en el mundo espiritual. Y el espíritu dice contundentemente sí, siempre. Entonces sufre más porque siente todo el mal que ha hecho o que ha causado voluntariamente. No obstante, el arrepentimiento no siempre es inmediato. Hay espíritus que se obstinan en el camino del mal a pesar de sus padecimientos. Con todo, tarde o temprano habrán de reconocer que tomaron el camino equivocado y llegará
llegarán al arrepentimiento. Quiere decir que el arrepentimiento que un espíritu malo, obstinado, va a tener, lo va a tener en el mundo espiritual, y luego, y aunque pase el tiempo, aunque se tarde más, él tiene que tarde o temprano reconocer que lo hizo mal, y le va a dar mucha pena el encontrarse que hizo mucho mal en ese proceso, causó mucho mal a los seres humanos. Entonces podemos resumir que todo espíritu malo viene a arrepentirse en el mundo espiritual. ¿Qué nosotros podemos hacer para ayudarlo desde el punto de vista de nuestro? La pregunta número 664 del libro de los espíritus dice: ¿es útil orar, preguntó Kardec, por los muertos o por los espíritus que sufren? En este caso, ¿de qué modo nuestras oraciones pueden suministrarles alivio y abreviar sus padecimientos? Todas ellas tienen el poder de hacer más leve el peso de la justicia. Una oración puede ayudar a una persona que necesita arrepentirse en el mundo espiritual. La contestación fue la siguiente: la oración no puede producir el efecto de cambiar los designios de Dios. No obstante, el alma por la cual se ora experimenta alivio, porque la oración es un testimonio de interés que se le brinda. El desdichado siempre siente alivio cuando encuentra almas caritativas que se compadecen de sus dolores. Por otra parte, mediante la oración se lo estimula al arrepentimiento y al deseo de hacer lo necesario para llegar a ser feliz. En ese sentido, no puede abreviar su pena si de su parte coopera con buena voluntad. Ese deseo de mejorar, estimulado por la oración, atrae junto al espíritu que sufre a espíritus mejores. Atrae junto al espíritu que sufre a espíritus mejores que acuden a instruirlo, consolarlo y darle esperanza. Es bien, quiere decir que nosotros le podemos dar una ayudita a esos espíritus que son malos y que no se arrepintieron en la tierra con nuestras oraciones, a fin de que este espíritu pueda ir reaccionando a que el comportamiento que ha demostrado tiene que llevarlo al arrepentimiento. De esa manera nosotros lo podemos ayudar. Eso es muy bueno que lo entendamos y que establezcamos bien claro que aunque sea bien malo en la tierra y no se arrepienta, en el mundo espiritual siempre va a tener una oportunidad de poderlo hacer. Ahora bien, para evitar alguna confusión que pueda haber con toda esta información que se está dando, quiero establecer muy claro de que el espíritu, aunque haya llegado al mundo espiritual sin arrepentirse y que allá se arrepienta o que tenga acceso a otros espíritus superiores que le ayuden, en ningún momento se exime la oportunidad que él debe tener de expiar sus faltas cometidas. Siempre, siempre tiene que expiar en el mundo corporal. O sea, no obstante, el espíritu siempre tiene que expiar toda falta cometida en el estado corporal, y aunque se arrepienta en el estado corporal como en el espiritual y sea consolado por espíritus superiores a él, nunca la expiación ha de ser evitada o eximida, y debe siempre expiar las faltas cometidas de vidas anteriores. No hay un perdón, o no hay una oportunidad donde este espíritu pueda arrepentirse solamente, y que aunque sea ayudado por otros espíritus en el mundo espiritual, a que él deba obviar o evitar el expiar cualquier falta cometida. Lo que quiere decir, y enfatizo en esto, que lo que es la expiación y lo que por faltas cometidas en el mundo corporal está tachada a su arrepentimiento, pero el arrepentimiento no puede evitar que haya que haya expiación material en el cuerpo material. Ese es el punto que quiero puntualizar, porque puede darse lugar a que haya discusiones sobre esto que se está presentando y se indique que el enviar espíritus a una colonia, como dicen los espiritistas religiosos de Brasil, para que allí otros espíritus lo atiendan, no es lo que debe ser, y no puede bajo ninguna circunstancia obviar el paso que le toca a cada espíritu: expiar sus faltas cometidas. Nueve noventa y cinco. ¿Hay espíritus a los que, sin ser malos, su propia suerte les resulta indiferente?, le preguntó Kardec. O sea, ellos no son malos, pero la suerte que le ha tocado vivir, las consecuencias de las acciones, eh, las vicisitudes de la vida, eh, eh, resulta indiferente para ellos.
La contestación es la siguiente. Los espíritus dijeron, hay espíritus que no se ocupan de nada útil, se mantienen a la expectativa, pero en ese caso sufren de manera proporcional. Además, como en todo debe haber progreso, ese progreso se pone de manifiesto a través del dolor. Sufren por no adelantar, porque están viviendo en una encarnación y tienen que volver nuevamente en otra. Y van a estar en sufrimiento porque aquí no se viene a pasarla bien. Aunque algunos quieren que no sea así, los metafísicos no quieren que sea así. No venimos a sufrir. Eso que dice ese señor, me llevaron una persona que yo tenía y estaba ayudando hace 4 años y nunca volvió. Por esos procesos metafísicos allá en Argentina, metiéndole eso en la mente. No, que eso que dice ese señor, que no venimos a sufrir. Y mira a ver si ella ha salido del sufrimiento. Sigue con su sufrimiento. No ha mejorado en nada. Entonces se salió de los caminos del espiritismo. Y una de las cosas que la hizo salir fue el umbral. Cuando yo se enteró que existía en un umbral, le cogió un miedo increíble. Y imagínense si eso es espiritual. Porque el umbral no debe ahuyentar a la persona si eso es espiritual, si eso lo dijo un espíritu de un nivel que sabía lo que tenía entre manos. ¿No? Eso solo inventó un espíritu y ocasiona que todos los días se vaya gente del espiritismo porque le tienen miedo al umbral. La 995A, esos espíritus no tienen el deseo de abreviar sus padecimientos. Lo tienen, dice el espíritu, sin duda, pero no tienen suficiente energía para querer lo que podría aliviarlos. ¿Cuántas personas hay entre vosotros que prefieren morirse en la miseria antes que trabajar? ¿Cuántos hay que no quieren moverse a esa situación? Es lo mismo que dice el espíritu. Si no tienen el deseo de abreviar su padecimiento, que es haciendo las cosas bien y pasando esa tablita rápido, se van a quedar en ese sistema. 996, pregunta Carlet, dado que los espíritus ven el mal que resulta para ellos a causa de sus imperfecciones, ¿a qué se debe que haya algunos que agravan su situación y prolongan su estado de inferioridad haciendo el mal como espíritus y apartando a los hombres del camino del bien? Una pregunta que nos la hacemos todo el tiempo. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hacen eso esas personas? ¿Por qué, si sabiendo que el bien es lo correcto, por qué ellos se persisten en hacer el mal? El espíritu dijo lo siguiente: los que actúan de ese modo son espíritus cuyo arrepentimiento es tardío. El espíritu arrepentido puede luego dejarse llevar nuevamente al camino del mal por otros espíritus aún más arrasados. ¡Wow! Vamos a echarle mano a esto. Los que actúan de ese modo, o sea, que agravan su situación y prolongan su estado de inferioridad haciendo el mal como espíritu y apartando a los hombres del camino del bien, inculcándole que no hagan las cosas, metiéndose en obsesiones subyugantes y logrando que las personas se detengan su adelantamiento. Porque una persona que tiene una subyugación, una obsesión subyugante, no está adelantando su espíritu. Está muy enfocado en esa persistencia de ese mal que está haciendo su espíritu. Los que actúan de ese modo, dijo los espíritus, la 996, cuyo arrepentimiento es tardío, el espíritu arrepentido puede luego dejarse llevar nuevamente al camino del mal por otros espíritus aún más atrasados. El hacer el mal, digo yo, no significa que tú bajas tu espíritu, retrograda tu espíritu, como dice Emmanuel. Tú haces el mal y ¿qué haces? Que te quedas detenido en tu nivel espiritual. No adelantas, pero no retrocedes. ¿Y qué ocurre? Cuando las personas hacen mal, que nunca han experimentado hacer el bien, nunca han estado haciendo el bien para ir para el mal, no dice eso los espíritus. Quiere decir que están haciendo el mal y han seguido haciendo el mal y seguirán haciendo el mal y se quedan en ese nivel, no adelantan. Y le seguirán haciendo obsesiones subyugantes a otras personas y no adelantan. En ningún momento dice el espíritu que haciendo el bien se fueron a hacer el mal. (997) Vemos algunos espíritus que, a pesar de su notoria inferioridad, son accesibles a los sentimientos buenos y se conmueven con las oraciones que se hacen para ellos. ¿A qué se debe que otros espíritus, a quienes deberíamos considerar más esclarecidos, muestren una obstinación y un cinismo que nada puede atenuar? Hay veces que tú piensas que esa persona no va a cambiar nunca, va a seguir siendo malo, no importa cómo tú lo busques, siempre va a ser malo. Dice el espíritu, la oración solo produce efecto cuando se hace a favor del espíritu
que se arrepiente. O sea, si hay un espíritu que no está arrepentido, que quiere seguir haciendo lo malo, pues la oración, esa oración solo hace efecto cuando la persona se arrepiente. Fran, mi tío es un alcohólico y no quiere dejar y no quiere cambiar y sigue fumando y sigue haciendo barbaridades y un mujeriego y todas las cosas. Vamos a hacer una oración por él. Bueno, yo le he tenido que decir, es que la oración no hace nada si él persiste en eso. Es más, él la rechaza básicamente cuando llega a la oración. No hace nada. Porque el éxito de esta situación sería que él tuviera todo pleno conocimiento de lo que le está pasando, tenga fe y que use su voluntad. Y yo dije, tiene que tener voluntad. Podemos mandarle la oración, podemos de alguna manera interferir para que él se tranquilice y que pueda ver estas opciones. Pero dice el Espíritu, la oración solo produce efectos cuando se hace a favor del Espíritu que se arrepiente. En aquellos que, incitados por el orgullo, se sublevan contra Dios y persisten en sus extravíos e incluso los exageran, como hacen algunos espíritus desdichados, la oración no produce ningún efecto, ni podrá hacerlo hasta el día en que una chispa de arrepentimiento se manifieste en ellos. Aprendan esto, amigo, hoy. Cuando alguien le pide oración, o lo que sea, usted evalúe, ¿para qué tú estás pidiendo oración? No, para mi tío, pero tú hablaste con él. No, es que él no quiere cambiar, él es un mujeriego, él es malo, él mató a tal persona y él es un ser perverso. Entonces tú quieres hacer una oración para cambiarlo. Aquí dijeron los espíritus que eso no funciona. Si él no tiene arrepentimiento, la oración no funciona. Aunque le hagamos una oración magnéticamente. Cuando una persona viene y está en una obsesión y ayúdame, entonces él tiene arrepentimiento, él tiene deseo que se le ayude. Entonces en ese momento sí hace función. Pero en el momento que la persona tú dices, ay, olvídate de eso desde la iglesia, ustedes son unos brujos, unos hechiceros, yo no quiero saber de eso. Y en todo momento se moja de esa manera. Y después dice, no, que Dios no existe y habla mal de Dios. Esa persona tú no logras que la oración le haga nada. Nada van a hacer. Así dijeron los espíritus. Entonces dice, hay una nota de Kardec, no debemos perder de vista que el espíritu, después de la muerte del cuerpo, no se transforma de manera súbita. Si su vida ha sido reprensible, se debe a que era imperfecto. Ahora bien, la muerte no lo vuelve perfecto de inmediato. Puede persistir en sus errores, en sus falsas opiniones y en sus prejuicios hasta que se haya esclarecido mediante el estudio, la reflexión y el sufrimiento. El estudio quiere decir que se necesita educación. La reflexión, lo estoy haciendo mal, debo cambiar. Y he sufrido por llegar aquí. Esos son los elementos que tenemos que evaluar siempre, en una situación que se le pide oración por alguien que no quiere cambiar. La 998 del libro de los espíritus. Kardec pregunta, la expiación. Vamos, ¿qué es la expiación? Hablamos ya del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y cómo procede? Si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿dónde es que opera el arrepentimiento? Fran, en el mundo espiritual. Ok. ¿Y por qué? Porque en el mundo espiritual, si te das cuenta de que hacer el bien es lo correcto, entonces tú progresas. Y además, ¿qué? En el mundo espiritual tú evalúas lo que tú hiciste malo del pasado, ¿ah? Y lo que tú quisieras en poder llegar a ese lugar donde hay felicidad. Yo quiero ser feliz. ¿Y cómo? Pues tienes que pasar las pruebas del pasado. Tienes que arrepentirte primero para someterte a ese proceso. Okay. Y entonces, el arrepentimiento puede ser en el cuerpo. Sí, puede ocasionarse en el cuerpo. Es lo que dijeron las preguntas contestadas. Ahora vamos a hablar de la expiación. Son dos términos, la expiación ahora. ¿Se lleva a cabo en el estado corporal o en el estado del espíritu? Se lo pone de la misma manera. Primero el arrepentimiento en el espiritual y en el corporal, y ahora la expiación en lo que es el corporal y lo que es el espíritu. La contestación del espíritu 998 es: la expiación se lleva a cabo durante la existencia corporal, mediante las pruebas a que el espíritu se encuentra sometido, y en la vida espiritual mediante los padecimientos morales inherentes al estado de inferioridad del espíritu. Mira lo que pasa. Cuando hablamos de arrepentimiento, tiene que venir desde allá. Y allá es donde se inicia el proceso, porque allá es donde tú determinas que vas a encarnar para tú pasar una vida, en una vida de expiación y de pruebas. Se decide allá. Tiene lógica, ¿verdad? No se decide acá.
como dice la iglesia evangélica, que te lleva, no, que te arrepientas, jodíllate ahí, te arrepientes, o te vas a una campaña en un estadio y todos los borrachos levantan las dos manos, yo me arrepiento, ¿eh? Entonces siguen borrachos, siguen lo mismo, entonces los pusieron en la estadística, mira, se convirtieron 10.000 almas. ¿Y dónde están esas almas que se han convertido? Si desde que yo me acuerdo de Gigi Ávila, ¿cuánto ha habido? ¿Cuántas personas se han convertido a Dios? Y están ahí, nadie tiene constancia, ¿eh? Porque el arrepentimiento es allá. ¿Okay? Ahora, la expiación es aquí. ¿Y cómo se logra? En la existencia corporal, mediante las pruebas que el espíritu se encuentra sometido. Y en la vida espiritual, mediante los padecimientos morales inherentes al estado de inferioridad del espíritu. Oh, quiere decir que si la persona se quitó la vida y tenía 50 años y le tocaba vivir 75, esos 25 años, padecimientos morales. Quiere decir que va a estar acordándose de que la soga que usó, que si la pistola, que si las personas que sufrieron, que los que fueron al funeral no pudieron estar, y la mamá que le dio un patatú porque se quitó la vida, y todas las culpas que ocasionaron a las personas que no ayudaron. Todas esas cosas vienen en ese periodo de 25 años que está en cuanto a en un estado de padecimientos morales. Dice los espíritus. La 999. El arrepentimiento sincero durante la vida es suficiente para borrar las faltas y obtener la gracia de Dios. O sea, el yo decir, yo me arrepiento, yo estoy arrepentido sinceramente. Y dijeron los espíritus, el arrepentimiento contribuye a que el espíritu mejore, pero el pasado debe ser expiado. El que tú te hayas arrepentido no significa que lo malo que hiciste, la gente que mataste, los abortos que hiciste, que le quitaste la vida a esas criaturas sin nacer, tú tienes que pagar por eso en una vida. Pero no es para que tú vengas a esta vida, ay Dios mío, que no me puedo perdonar, no, me quiero quitar la vida. Entonces lo estás empeorando, mataste a un ser en un aborto. Entonces ahora te quieres quitar la vida. Quiere decir que es doble. Yo tengo personas en esta semana que estaban con esa misma situación. Chica, pero ven acá, si le quitaste la vida y ahora te vas a quitar la vida tú. Eso no vas a resolver nada en el mundo espiritual. Tú no puedes decir que tú dominas las reglas del mundo espiritual cuando tú no perteneces al mundo espiritual. Por ejemplo, una persona dice, yo me voy a matar con mis 2 hijos para estar allá con mi marido que se fue, para no sufrir más la escasez que tenemos aquí. ¿Qué te crees? ¿Que tú vas a estar con tus hijitos y las almas de esos chiquitos al lado tuyo donde tú quieras ir, como si tú fueras la mamá? En ese sentido, no. En ese momento tú estás violando las reglas establecidas. Eso es un crimen y tienes que pagar tú misma por la parte tuya. Porque los espíritus progresan individualmente. Los espíritus tienen que padecer individualmente. Ese pensamiento que tú puedas tener de que tú puedes dominar el mundo espiritual y que te van a acabar los marullos aquí, y te va a llevar los hijos inocentes y le vas a quitar la vida y le vas a quitar la oportunidad de que ellos puedan adelantarse y mejorarse en la función de lo que a él le toca vivir. Eso es ignorante, es orgulloso, egoísta y es ser estúpido. Porque quieres cambiar una regla que tú no tienes control de ella. Tú no conoces, tú no controlas el mundo espiritual. Cuando tú desencarnas ya tú estás completamente imbuido en eso. Tú no tienes derecho a decidir. Ya lo decidiste, ya estás allá. Ok, ¿qué consecuencias tendría eso para él? La pregunta era, según esto, si un criminal dijese que no tiene necesidad de arrepentirse, ya que de todos modos debe expiar su pasado, ¿qué consecuencias tendría eso para él? La contestación del espíritu es, si se obstina en la idea del mal, su expiación será más prolongada y más penosa. No tiene de otra. Si iba a ser 100 años, ahora son 200, son 300. ¿Estás obstinado? No, yo soy católico, apostólico y romano. Pero ven acá si te podemos ayudar en el mundo. No, yo no quiero saber de eso, de esas pamplinas. Y entonces te vas a quedar apostólico, católico y romano durante muchas existencias. Y ya está claramente establecido en el ítem 800 del libro de los espíritus que esos comportamientos pueden durar muchas generaciones. Número 1000. Vamos al numerito mágico, 1000. ¿Podemos desde esta vida, aquí, rescatar nuestra falta? El espíritu dijo sí, mediante su reparación. Sin embargo, no penséis en rescatarlas con unas pocas privaciones pueriles o con la distribución de vuestros bienes después de la muerte, cuando ya no lo necesitáis. Dios no toma en cuenta en modo alguno un arrepentimiento estéril que siempre resulta fácil y que solo cuesta el esfuerzo de golpearse el pecho, perder el dedo meñique, o mientras se presta un servicio borra más faltas que padecer durante años el tormento del silicio
sin otro objetivo que el del de sí mismo. Hay personas que tienen mucho dinero, muchos avaros, y llegan al momento de la muerte. Y ellos se sienten en ese momento que ellos van a distribuir su fortuna en aquellos que no tienen nada, y con eso ellos resuelven su problema. Pero tuvieron una vida completa acumulando dinero, ¿ah? Viviendo una vida de esa manera, haciéndole la vida imposible a los demás, adquiriendo dinero de una manera también incorrecta, y entonces ahora dice que ahora está en el mundo espiritual, ahora está allí al punto de comprando la entrada al cielo. Ah, pues yo le voy a dar a Frank, que yo sé que Frank necesitaba y no le di nada. Le voy a dar a Pedro, a Juan, a todo el mundo. Entonces con eso se limpió. Y eso no resulta nada en el mundo de la expiación. Que me dolió. Voy a poner ese dedito ahí para sufrir. Córtame ese dedo ahí. A ver. Y ahí yo pago las cosas que yo he hecho mal en esta vida. Muchos pueden pensar así. ¿Y qué dice el Espíritu? No, así no es que eso funciona eso. Entonces, en ese número 1000, la característica es que tiene diferentes cosas que debemos darle atención. Primero fue si la reparación que usted está diciendo que de solamente unas privaciones pueriles o de niño, ¿no? O de la distribución de vuestros bienes después de la muerte, ese tipo de cosas, eso no es lo que usted puede rescatar las faltas cometidas. Dice, el mal solo se repara con el bien. La reparación no tiene ningún mérito si no alcanza al hombre ni en su orgullo ni en sus intereses materiales. Vas a tener que poner el billullo en posición, ayudar a aquellos que necesitan. Vas a tener que reparar tu orgullo. Vas a tener que dar la cara que nunca la había dado y reconocerme que me equivoqué. ¿Por qué hay tanto marullo que yo le diga a Emanuel que tiene que arrepentirse de que dijo que el alma retrocede, cuando eso es incorrecto? Si no lo hace, es orgulloso, ese espíritu. Porque él lo puede hacer, porque si para lo de las almas gemelas él se arrepintió, ¿por qué no se arrepiente con una cosa tan importante como esta, que lo hemos definido que es importante? Entonces, la otra parte dice, primero, el mal solo se repara con el bien, ¿verdad? Eso lo sabemos. ¿De qué le sirve para justificarse restituir después de la muerte los bienes mal habidos, cuando ya no les sirven y les ha sacado todo el provecho? Le robó robó todo lo que podía robar y se benefició de eso. Entonces al final dije, yo te lo devuelvo por el mal que te hice. Eso tampoco es expiación. ¿De qué sirve privarse de algunos goces futiles y de algunas cosas superfluas si no reparó el daño que ha hecho a otros? ¿De qué vale de que tú te pongas unas privaciones? No, ahora yo, en este tiempo que me queda, me voy a quedar en este lugar, no voy a tener ningún viaje, no voy a comer comida suntuosa, voy a sufrir, eso no es lo que resuelve la cosa. ¿De qué le sirve, por último, humillarse ante Dios si conserva su orgullo ante los hombres? ¿De qué vale que te arrodilles y diga, Dios mío, y vaya a una procesión, pero ante los hombres sigue siendo orgulloso y con tus hijos eres un patán? No hay ningún mérito en asegurarnos que después de la muerte los bienes que poseáis sean utilizados para hacer el bien. Tú no puedes garantizar eso. Tú le vas a dar eso a tus hijos, y si tú no has preparado a tus hijos, que van a ser tal vez unos egoístas, unos viciosos, ellos van a utilizar el dinero no mal, y tú no hiciste nada, porque tú no estás en ese lugar, tú se los regalaste ya a ellos. Entonces, ¿de qué sirve humillarse ante Dios si conserva un orgullo ante los hombres? No hay ningún mérito en asegurarnos que después de la muerte los bienes que poseíais sean utilizados para hacer el bien. Entonces dice, ningún mérito no es la expresión adecuada, dicen los espíritus, pues siempre es mejor obrar de ese modo que no hacer nada. Con todo, la desgracia radica en que el hombre que solo distribuye esos bienes después de la muerte suele ser más egoísta que generoso. Ahora como no lo voy a usar, pues yo te lo doy ahora. Qué fácil, ¿verdad? Y cuando sabe que yo sé de familia, que los padres podrían hacer un arreglo en las propiedades que tienen en vida,
y quedarse con un poco que le dé para vivir y lo otro distribuirlo a los hijos para que los hijos tengan su propia casita y tengan sus propias cosas. No, ellos es para ellos, para ellos, para ellos. Al final que ellos se repartan las cosas y no dejan las cosas por escrito y entonces vienen los hijos a pelearse la herencia. Y no solamente eso, tienen un preferido. Pues yo te voy a sacar a ti 10 cuerditas, 10 cuerdas de aquí para que tú puedas hacer tu casita. ¿Y los demás? Ah, no, tú nunca pusiste nada aquí. Ah, como no puso nada aquí, no se merece nada cuando la ley dice que le toca las partes iguales. Ese es el comportamiento de esas personas y esas personas creen que van a estar teniendo una vida mejor en el mundo espiritual. No. Aquel que distribuye sus bienes después de la muerte tampoco repara nada. En cambio, quien se priva de sus bienes en vida tiene un doble beneficio: el mérito del sacrificio y el placer de ver a las personas a quienes ha hecho felices. Qué lindo. Si tú sabes que tú puedes ayudar a tus hijos, ¿por qué no lo estás ayudando? Si sabes que le está pasando difícil, y si tú le dieras esa oportunidad de que ahí pudiera tener, hacer su casita, y pudiera tal vez sembrar, y pudiera hacer un negocito, no los puedes ayudar con lo que ya tú acomodaste. Eso tiene un doble beneficio: el mérito del sacrificio, de tú dar de lo que tú tienes, y el placer de ver a las personas a quienes has hecho felices. No obstante, el egoísmo le dice: lo que das a otros es lo que quitas a tus propios goces. Y como el egoísmo grita más fuerte que el desinterés y la caridad, el hombre acumula bienes con el pretexto de sus necesidades y de las exigencias de su posición. Tener compasión del que no conoce el placer de dar, porque en verdad ha sido desheredado de uno de los más puros y agradables goces. Dios, al someterlo a la prueba de la fortuna, tan resbaladiza y peligrosa para su porvenir, ha querido compensarlo con la dicha de la generosidad que puede gozar desde la tierra. No permitas que un familiar tuyo, un hijo tuyo, sufra si tú tienes los recursos para ayudar. No lo permitas, porque eso en el mundo espiritual es muy visto, muy bien visto, o sea, muy bien evaluado. La pregunta número 1002. ¿Qué debe hacer aquel que al borde de la muerte reconoce su falta, pero no tiene tiempo de repararla? En ese caso, ¿es suficiente con arrepentirse?, preguntó Kardec. Ya no tuvo tiempo y se dio cuenta que lo había hecho malo. ¿Él se puede arrepentir? El espíritu dijo: el arrepentimiento apresura su rehabilitación. O sea, si él se arrepiente, pues quiere decir que entonces va a empezar el proceso para poder rehabilitarse en una nueva encarnación. Pero no lo absuelve. ¿Acaso no tiene ante él el porvenir que nunca se le niega? Por lo menos tiene el porvenir, por lo menos va a tener la oportunidad de liquidar esas deudas. Pero el arrepentimiento solo ayuda a apresurar su rehabilitación. Por lo tanto, es importante que haya arrepentimiento, aunque sea en el momento final de la muerte. Con esto definimos lo que es, lo que dice el libro de los Espíritus, de expiación y arrepentimiento. Nos llevó unos 45 minutos hacer este tema. Es un tema que hemos aprendido, yo también he aprendido. Me ayuda también a mí a ver las cosas de una manera más lógica y razonable. Yo no sé si a usted esta información le ha llegado, pero si usted tiene propiedades y usted tiene familiares que pueda ayudar, ayúdelo. Si usted tiene hijos que se fueron molestos de la casa, vaya a buscarlos. Si usted tiene de la misma manera su mamá o su papá, y están en unas situaciones bien precarias, usted los abandonó allá en un asilo, y usted tiene recursos para mantenerlo o mantenerlo de una manera mejor en una casita que usted le alquile o algo así, hágalo, porque eso se ve bien en el mundo espiritual. De lo contrario, no pienses que eso va a abonar a ti. La mayoría de las personas abandonan a sus padres en un lecho en un asilo por quitárselo de encima. Primero eran los hijos y no le hacían caso a los hijos porque hay que trabajar, y entonces los hijos se perdieron. Los metieron allá en la escuela y allá empezaron a meter los psicotrópicos, lo hicieron a drogadictos, y después se queja de que después crecen esos muchachos y son drogadictos. Si tú mismo lo metiste allá porque no querías saber de eso.
no querías criarlos. Si la mayoría de los problemas que tienen esos chicos que van a la escuela a esas edades que le empiezan a meter esos psicotrópicos, esos medicamentos atroces, que son drogas, es porque los papás no dedican tiempo y ellos están afectados emocionalmente. Entonces cuando su papá se pone viejito, que no tiene con qué sostenerse, lo mandan a un asilo. No, y entonces el asilo lo tiene que pagar el gobierno, porque acá en Estados Unidos, tu seguro social, tú no pones nada, allá ya, y te quitaste el problema encima. Algunos no tienen hijos porque no quieren esa responsabilidad. Yo soy doctor, yo tengo personas que puedo hablar de eso. ¿Y por qué tú no tienes hijos? No, yo no quiero hijos todavía. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser problema. Evitando tener familia. ¿Por qué? Porque él quiere montarse en un avión cada vez que quiera irse allá a Cancún o quiera irse a esquiar. ¿Ah? Entonces, yo ahora yo tengo una educación, yo soy doctor, yo me gano $300,000 al año, eso yo lo quiero para mí. Y no te quiero familia ni nada. Entonces, eso es felicidad, no. Es una vida superflua, egoísta, que no va para ningún lado. Hemos aprendido muy importante la diferencia en lo que es el arrepentimiento y lo que es la expiación. En ningún momento hemos hablado de redención. El espiritismo no es una religión. Nosotros no creemos en la redención. No aparece en la codificación. No existe la redención. Redención es liberarte a ti de una culpa simplemente porque por el hecho de que Jesús la pagó por ti en la cruz del Calvario. Eso no tiene lógica espiritual. A billones de personas que han pasado del tiempo de Jesús para acá. Billones. Y que porque Jesús allí derramó la sangre ya todo el mundo es salvo. Eso no tiene lógica espiritual. Eso no concuerda con lo que los espíritus dijeron. Con esto termino el tema. Es un tema claro, sencillo. Yo me conformo con que ustedes sepan diferenciar de dónde existe la reencarnación, lo que se llama el arrepentimiento, y dónde existe lo que es la expiación. Y que para poder reparar faltas hay que expiar. ¿Ya? Y que tú no puedes sacar tampoco como medium, sacar los espíritus obsesores y mandarlos a una colonia, porque estás evitando que pasen en el proceso de expiación. Y en el proceso de que hay que sacarlo y hay que moralizarlo para que ellos aprendan que en el mundo espiritual tienen que continuar su paso evolutivo. Con esto termino este tema. Espero que haya sido de beneficio para ustedes.